Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a continuar con el capítulo 22 de Lucas, pero vamos a ligar con la clase anterior, ¿verdad? En donde vimos cómo Jesús celebra la Pascua con sus discípulos e instituye la Santa Cena, que es el nuevo pacto, ¿verdad? También vemos cómo la Santa Cena significa su muerte, el sacrificio que Él va a hacer por la salvación de todos los humanos. Pero al mismo tiempo que Él está anunciando su muerte, vemos cómo la preocupación de los discípulos es: ¿y ahora quién va a mandar? ¿Quién va a ser el mayor? Entonces, como que esas incongruencias nos parecen poco lógicas, pero así somos los humanos, ¿verdad? Poco lógicos. Y luego tenemos el hecho de que Jesús les habla de que Él, siendo el mayor entre los 12, ¿verdad? El mayor de los 12 discípulos, Él les sirve. Entonces Él es ejemplo de lo que en la iglesia debe de ser. El mayor debe de ser como el que sirve, el más viejo como si fuera el más joven. O sea, debe de haber ese espíritu de humildad y de servicio dentro de la iglesia, no como es en el mundo. Vamos a seguir ahora con el versículo 31. Aquí nosotros vemos cómo el Señor empieza a preocuparse por cada uno de ellos y se dirige a Pedro especialmente para decirle que va a tener problemas, que Satanás lo ha pedido para zarandearlo, le dice, como a trigo, ¿verdad? Pero también le dice que ha rogado por Pedro, Jesús ha rogado por Pedro, para que su fe no falte, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí cómo siempre el enemigo está presto para estorbarnos cuando nos ve en debilidad o cuando nos ve en situaciones difíciles. Pero qué confianza nos da las palabras de Jesús, que dice que aunque va a estar sujeto a tentación, ¿verdad?, para fallarle a Jesús, sin embargo Jesús ha rogado, y fíjense por qué: para que tu fe no falte, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos cómo Jesús va puntualizando. Muchos piensan que ¿por qué a Pedro? ¿Por qué decirle especialmente a Pedro? Porque Pedro era el más importante de los discípulos. Porque iba a tener un lugar muy destacado ya dentro de la iglesia. No, si nosotros ponemos atención, es al contrario. Es porque Pedro iba a ser el que iba a caer más bajo de todos, ¿verdad? En su afán. Fíjense, aquí hay una de esas cosas que hacemos los humanos, que a veces no nos los explicamos porque no hemos pasado por esas situaciones y las reacciones son inesperadas. Pedro quería en su corazón estar con el Señor, acompañarlo, pero su voluntad no estaba tan firme en acompañarlo. ¿Por qué? Porque tenía miedo y había visto cómo habían prendido a Jesús y cómo iba en medio de los guardias del templo y a dónde iba, y que ya lo habían pescado para condenarlo. Entonces, si él lo acompañaba, pues también iba a ser compañero de condenación. Entonces, al mismo tiempo que quería estar, no quería pasar peligro, ¿verdad?
¿cómo lo representamos en sentimientos? Tenía un sentimiento de cobardía ante el peligro, y es natural, porque es un instinto innato la preservación, la conservación de la vida. Es un instinto que tenemos. Se vale ceder al miedo, sí, claro, eso es perfectamente normal. Y tener miedo es una alerta que nos pone el instinto para cuidarnos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te tienes que cuidar? Para eso sirve el miedo. Ya que está comentando acerca del miedo, que el miedo siempre viene en dos direcciones. Uno para ponernos en alerta y otro para limitarnos. Sí, así es, ¿verdad? No puedes. Sí. Entonces, qué importante es esta reacción de Pedro, en donde vemos que quiere estar, pero al mismo tiempo no quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Por el peligro. Pero Jesús se adelanta, ¿verdad? Y le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque la fe realmente está en peligro. Porque cuando nos vemos ante el peligro somos capaces de cambiar todo nuestro cassette, todo lo que había aprendido y decir, pues realmente este hombre no era tan importante como para seguirlo hasta la muerte. Mira, ya lo prendieron, está preso. Entonces no es lo que pensábamos, y ahí es donde la fe puede fallar. Quiero comentar acerca de la personalidad de Pedro, que en episodios anteriores, en otros evangelios, es muy evidente el miedo de Pedro. Por ejemplo, cuando camina sobre el agua, y Pedro también es muy lanzado, muy dado a la acción rápida, puesto que él mismo corta la oreja del soldado. Es intrépido, ¿verdad? Pero también, como dice usted, era el intrépido, pero también el que tenía miedo, pero quería hacer las cosas, y a veces el miedo lo limitaba, ¿verdad? Lo detenía también. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Jesús le dice que él va a orar o está orando por él para que no falte su fe. ¿Y por qué es tan importante que no falte su fe? Porque una vez vuelto, o sea, una vez recobrado de su falla, de su debilidad, confirma a tus hermanos. No es igual cuando uno no ha pasado por una prueba, hablarle a una persona que está en dificultades, que cuando ya pasaste tú por aquello, porque la experiencia en ti habla del problema y entonces tienes más elementos para sacar a la persona de la dificultad, porque tú ya pasaste por eso. Y ahí es donde decimos que Pedro era el que iba a caer más bajo. Entonces, cuando los otros tuvieran pruebas en que fueran débiles, él los podía muy bien confortar, porque ya había pasado por algo mucho más pesado, ¿verdad? Una falla mucho más grande, ¿verdad? Entonces, iba a servir para que confirmara a sus hermanos. Y entonces vemos que no era porque fuera el más importante el encargo que le está haciendo Jesús, sino porque era el que iba a tener la mayor debilidad, ¿verdad? Ahora, sigue diciendo este pasaje, y le dijo Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y nosotros podemos ver que aquí Pedro es sincero, está seguro de que él va a seguir a Jesús a donde sea. Pero el problema es que muchas veces confiamos en hacer las cosas en nuestras fuerzas y por eso luego fallamos. Es diferente cuando las hacemos confortados o en el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso debemos de poner nuestros propósitos en manos del Señor, porque nuestras fuerzas son humanas, son débiles, cambian, ¿verdad? Entonces sí, era sincero Pedro, pero estaba confiando en sus propias fuerzas. Por eso falló, ¿verdad? Por eso falló. Entonces nosotros vemos que es sincero Pedro, y nosotros debemos también siempre tener esa disposición de seguir a Cristo a pesar de lo que venga, pero siempre pidiendo el poder del Señor en nuestro favor, ¿verdad? Y aquí me gustaría comentar que, por ejemplo,
los discípulos empezaban a transitar por el camino con Jesús. Apenas estaban aprendiendo. Y esta experiencia era necesario que Pedro la viviera porque iba a aprender una gran enseñanza para caminar con mayor seguridad en Cristo, no en Él. Sí, aquí tenemos que ver una cosa muy importante. Jesús, un hombre con gran poder, había estado con ellos por 3 años completos, pero ahora Él se iba a ir y tenía que dejarlos preparados para seguir el camino sin su presencia física. Iba a ser un cambio radical en la vida de los discípulos, ¿verdad? Iba a haber acompañamiento espiritual, pero la presencia física, que es tan importante, no iba a estar. Pensemos en los niños cuando están en clase, que tienen un maestro, ¿verdad? Está el maestro ahí, están ordenaditos, están atentos para aprender. Pero ¿qué pasa cuando se sale el maestro? Es el caos total, el caos total. El ruido, desorden, no saben qué hacer, se enojan, se pelean, juegan, hacen todo menos lo que deben, ¿verdad? Bueno, hagan de cuenta que así son los discípulos, son niños, que se les va a quitar su maestro, o sea, la autoridad que ellos tienen, entonces van a estar totalmente desapercibidos de el camino que deben seguir, porque espiritualmente son niños, ¿verdad? Están, como dice Nelly, empezando a transitar en ese camino de la vida cristiana sin la presencia física de Jesús, ¿verdad? Es lo que Él los está preparando. Entonces, Él le dijo, cuando Pedro, muy valiente, dice que hasta la muerte, no nada más a la cárcel, le dice Jesús, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me hayas negado 3 veces. Pedro, como ni que lo quiere creer, y por los otros evangelios sabemos que todos los discípulos dijeron, no, Señor, vamos a ser fieles hasta la muerte, ¿verdad? Pero sabemos que todos huyeron, que todos se escondieron, que todos estaban lejos, que Pedro se atrevió a acercarse con las consecuencias que ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir la lectura con el versículo 35. Así como Jesús se dirigió a Pedro para aconsejarlo, también se dirige luego a todos. Y este pasaje nos habla de lo que les habla a todos los discípulos. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. O sea, cuando Jesús los envió a que predicaran en su nombre y a que sanaran y echaran fuera demonios, les dijo, no lleven nada, nada. ¿Qué quería decir eso? Confíen en la providencia, confíen en la gente con la que van a ir y entonces ellos les proveerán de lo que necesitan, ¿verdad? Y aquí es donde vemos cómo ese poder protector de Jesús estaba detrás de ellos, ¿verdad? No les faltó nada, pero la situación que les dije que iba a pasar va a cambiar totalmente, ¿verdad? Pues ahora que su maestro va a ser sacrificado, entonces están en una situación diferente. Por eso dice, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y aquí hablamos de provisión de dinero. Lleven dinero, no se vayan sin nada. Y también alforja. ¿Por qué? Porque en la alforja llevas lo que necesitas extra, no nada más efectivo. Llevas tu cambio de ropa, llevas tus sandalias, llevas quizá el manto, que no lo
traigas cuando hace calor, sino que lo puedas guardar ahí. O sea, lo que sea necesario que no sea efectivo, ¿verdad? Tienes que llevar lo que necesitas. Y dice, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y aquí tenemos una expresión que es problemática para muchos eruditos, porque dicen, ¿cómo? ¿Cómo está recomendando Jesús la espada cuando él fue un hombre de paz, ¿verdad? Y que siempre les recomendó prudencia, paz y siempre con su actitud ganar a los enemigos. Pues nosotros tenemos que ver el medio de esa época. ¿Por qué? Porque salían a camino, había muchos peligros en los caminos. Recuerden que todo lo hacían a pie, que iban no nada más por desiertos solitarios, sino por montañas agrestes y solas. Entonces, llevar la espada, lo que usaban era una espada corta, pero era lo que se usaba. Casi todos los varones la usaban, porque eso no nada más los protegía. Recordemos que había animales salvajes, había osos, había leones, había distintos tipos de fieras que en la montaña los podían, y en el desierto también los podían atacar, sino que también les daba respeto ante los enemigos. No es igual ver a un hombre desarmado que ver a un hombre armado, aunque no haga uso de su arma. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Verdad? O sea, infunde un cierto respeto. Él les está diciendo, cuídense, cuídense, vean la manera de cuidarse, van a tener enemigos. Eso es lo que significa que traigan espada. Quizá no literalmente traer la espada, pero cuídense de los enemigos y protéjanse. Eso es lo que significa esta expresión, ¿verdad? Hermana, sí. ¿me permite? Me llama la atención que la primera vez les dice que confíen en la providencia. Sí. Y en esta ocasión le dice que el que tiene bolsa, tómela. Sí. Y también la alforja. Sí. ¿Por qué ese cambio también ahí en ese momento? Porque ahora no va a estar con ellos detrás, Okay. ¿verdad? No va a estar con ellos. Con los versículos que sigue vamos a ver el ambiente que van a sufrir y que van a tener que enfrentarlo, porque todo el mundo va a ser enemigo de ellos en el momento que Jesús muera, ¿verdad? Entonces no va a haber quien los ayude, ni quien les dé. También pensemos en otra cosa, el auxilio espiritual. El auxilio espiritual no va a llegar hasta que Jesús suba. O sea, van a estar totalmente desprovistos hasta que desciende el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Cuántos días van a estar sin protección? 50. Porque al 50 días después de la Pascua fue cuando descendió el Espíritu Santo. O sea, todo ese tiempo van a estar a sus fuerzas. Entonces, qué importante era que tomaran precauciones, ¿verdad? Por eso estos consejos diferentes. Pero fíjense cómo en la mente de Jesús está el tomar la espada como una figura de protección. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús les dice primero que es necesario que se cumpla todo lo que fue escrito de él. Recordemos en Isaías 53 el siervo sufriente, cómo lo describe Isaías, que va a ser maltratado, va a ser injuriado, va a ser muerto, ¿verdad? Entonces, y contado con los inicuos, o sea, con los malos, ¿verdad? Va a ser contado como un malo. Y si él es contado como un malo, los que lo siguen también son malos. Es como matar al capitán de la gavilla y todos los que están en la gavilla son malos, ¿verdad? Hagan de cuenta, sí. Entonces, porque dice Jesús, tiene que cumplirse lo que anunciaron los profetas. Entonces, él tiene que pasar por aquello. También aquí tenemos una lección. Todo lo que pasemos está escrito y está en el poder de Dios. Y así como tenemos momentos difíciles, no estamos solos. El Señor está con nosotros y Él sabrá que esos momentos tienen un fin y que cuando pase
vendrán los tiempos buenos, los tiempos agradables, los tiempos de gozo, igual que pasó con Jesús. Eso debemos de aprenderlo para no desesperarnos en los tiempos difíciles, ¿verdad? Con referencia a que tiene cumplimiento, ¿verdad? Y entonces ellos dijeron, o sea, interpretaron literalmente las palabras del Señor y luego dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, o sea, hay 2 que estamos listos, ya, ¿verdad? Con lo que tú dices. ¿Y qué les dijo él? Basta, o sea, están tomando las cosas muy literales, ¿verdad? Todavía eran como humanos. Sí, como humanos, sí. No podían entender la figura literaria que significaba tomen la espada, ¿verdad? Sí, no, el hecho de que protéjanse, porque eso es lo que significaba, y cada uno tome la espada, ¿verdad? O sea, protéjanse, no sean descuidados, cuídense, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir con el versículo 39. Nosotros vemos aquí que hasta este momento habían estado en el aposento alto, donde habían celebrado la Pascua y donde había instituido la Santa Cena, ¿verdad? Pero salieron del aposento alto y se fue como solía, o sea, todas las noches sabemos que iba al Monte de los Olivos a pasar la noche, como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. O sea, no lo dejaron solo, sino que lo acompañaron a estar con él, ¿verdad? Más ahora que les había anunciado ya que era inminente su muerte, ¿verdad? Porque ya les había dicho cómo su cuerpo iba a ser partido y su sangre derramada. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y fíjense una cosa, no les dijo, oren por mí, por la prueba que voy a pasar. Oren por ustedes para que no entren en tentación. O sea, ¿qué significa? Que ellos iban a pasar pruebas muy difíciles, porque lo que iba a suceder los iba a estremecer hasta la médula, ¿verdad? Entonces, esas pruebas difíciles podrían hacerlos, pues, fallarle al Señor, salir con que siempre no, o vayan ustedes a saber con qué reacciones, unirse a los enemigos. Muchas cosas podían pasar porque el peligro, no sabemos realmente cómo vamos a reaccionar. Entonces, esa es la tentación, de escapar del peligro por puertas falsas. Entonces les dice, oren para que no caigan en tentación, o sea, oren por ustedes mismos, ¿verdad? Esa es la idea aquí del consejo de Jesús. Hermana, si me permite, yo creo que esta situación ya Jesucristo les venía anunciando que iba a ser la crisis más estresante, la de mayor peligro en ese momento, que los iba a desestabilizar, porque si ya aprendieron al maestro, yo me imagino, ¿verdad? Si yo hubiera estado en el lugar, ¿qué me espera a mí? O sea, sí, totalmente abrazados por el miedo total, el más alto, yo creo. Miren, hay una expresión también en la Escritura, en distintos pasajes, que dice, muerto el pastor, se dispersan las ovejas. Y eso era lo que querían los sacerdotes, ¿verdad? Matar a Jesús para que los discípulos se dispersaran y desapareciera el grupo. Y ese es otro de los peligros, que se dispersen y que ya no, de lo que Él enseñó y de lo que Él les dejó, se pierda todo, ¿verdad? Era otro de los peligros. Entonces pidió que ellos oraran ahí donde estaban y Él se alejó. Jesús siguió solo, ¿verdad? Dice, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas
oro. Entonces un tiro de piedra pues depende del brazo, ¿verdad? Un buen pitcher, a ver los señores, ¿hasta dónde tira un buen pitcher? A ver, un buen brazo, que unos 50 metros, ¿verdad? Puede ser. O puede que un poco más los muy buenos, ¿verdad? ¿Cuánto tiene un campo de béisbol? A veces avientan desde lo profundo del campo hasta la primera base, ¿verdad? Vamos a decir uno muy fuerte de brazo hasta los 100 metros, ¿verdad? Entonces más o menos esa distancia, vamos a tomarla ahí intermedia, se alejó Jesús de ellos para orar solo, ¿verdad? Y dice que se puesto de rodillas oró. Aquí Lucas ahí nos deja, sabemos por los otros evangelios que oró con su rostro en tierra, ¿verdad? O sea, postrado totalmente. Pero Lucas nos deja en que de rodillas, ¿verdad? De rodillas, qué tan inclinado o qué tan poco inclinado no nos dice, pero oró de rodillas. ¿Y cuál era su oración? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, como humano que era Jesús, sentía todo el peso de la tortura que iba a sufrir, ¿verdad? Y se le hacía dificilísimo. Pensemos en los condenados a muerte, ¿verdad? La situación que pasan. Si son muertos fusilados, si son muertos como a la manera francesa, con la guillotina, cortándoles la cabeza. Saben que la guillotina es una medida misericordiosa. La guillotina la inventó un doctor, porque antes de la guillotina los mataban con hacha. Y había veces que el hacha no daba en el blanco, y entonces eran muchos hachazos para poder matarlo, y la persona consciente, Entonces, como una medida de misericordia, inventó la guillotina para que de un solo tajo muriera la persona, que no hubiera esa cuestión de que el golpe y la herida y todo eso, ¿verdad? Pero enfrentarlo también es muy pesado, ¿verdad? Pensar en que mi cabeza va a rodar por ahí, o la silla eléctrica, o el envenenamiento, la inyección letal, cualquiera que sea la muerte, es pavoroso esperarlo, ¿verdad? Pavoroso. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sufrir, era también algo tremendamente estresante, y como humano que era, como su cuerpo humano, lo sentía lo que iba a sufrir, ¿verdad? Entonces por eso le pide, si está en ti, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús ajusta su voluntad a la del Padre, que es lo que nosotros siempre debemos de hacer, ¿verdad? Le pedimos según nuestras circunstancias y según lo que creemos que nosotros que nos conviene, pero siempre ajustándolo a la voluntad de Dios, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y muchas veces no pedimos lo que conviene. Dice un dicho cristiano por ahí: ten cuidado con lo que le pides a Dios, porque puede ser que te lo conceda, Pues seas tan terco, bueno, no le hace bien, pero se lo voy a dar, y nos va pero rete mal, ¿verdad? Porque no pedimos conforme a su voluntad, sino conforme a la nuestra y con terquedad. Entonces ten cuidado con lo que le pides a Dios, ¿verdad? Entonces, así Jesús está pidiendo conforme a la voluntad del Padre. Vamos a seguir con el versículo 43, por favor. Dice que le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Nosotros tenemos que ver aquí que Jesús tenía a su disposición todas las legiones celestiales,
como para pedir que le vinieran a ayudar en aquella hora, pero hace uso de ese poder para nada. ¿Y qué es lo único que permite o que usa de todas esas legiones celestiales? Un ángel que venga a confortarlo. Ahora veamos por qué es esa tensión, no nada más el sufrimiento físico, sino es, como que dice Jesús, es la hora de las tinieblas. Entonces la lucha no es solo física con su sufrimiento, sino es espiritual. Es la hora oscura, la hora de las tinieblas, la hora del malo, donde el malo está ejerciendo su poder de destrucción. Entonces por eso es tan terrible esa experiencia de Jesús, ¿verdad? Porque es una lucha contra las tinieblas la que está llevando a cabo. Es una lucha en que las tinieblas están tratando de dominarlo para que no cumpla con la misión que vino a hacer, ¿verdad? Entonces es muy pesado. Y nos dice enseguida, ¿verdad? Después de que nos habla del ángel del cielo que vino para fortalecerle, y estando en agonía, o sea, era tal el sufrimiento que era como si estuviera muriendo en vida. Era terrible su sufrimiento en aquella hora. Y entre más se sentía en agonía, oraba con más profundidad, más intensamente oraba. Aquí también tenemos una lección. Entre más difícil sea la prueba, más fuerte, más profunda, más constante nuestra oración, ¿verdad? Y dice, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, era tal la tensión interna que el plasma y hasta el parte del torrente sanguíneo pasaba por los poros y salía. No era sangre total, no eran lágrimas, pero era porque tenemos la palabra como. No era sangre, era fluido que salía, pero era tan denso que caía como si fuera sangre. Como sudor. Sí, como sale el sudor, pero por los poros donde sale el sudor, pero no era sudor, no era cristalino, no era transparente, tampoco era sangre, era como sangre. No sé si ustedes habrán visto a las personas, yo ahorita le estaba haciendo recomendaciones a la hermana Delia, porque ustedes saben que estuve a cargo del hogar geriátrico 3 años, y una de las cosas que notamos allí era que las personas que pasaban mucho tiempo en los sillones reclinables, inclinados, se les congestionaban las piernas, se llenaban de edema, y era tan lleno que empezaba a escurrir el líquido por las piernas, los poros, salía y ya no cabía dentro de la piel y empezaba a escurrir. Había que ponerles paños alrededor de las piernas para recoger aquel líquido y que no les chorreara a los zapatos o al suelo, ¿verdad? ¿Y qué es? Es el plasma. Es el plasma que sale a través, está tan llenos los vasos que sale a través de la piel. Pero en Jesús no solamente era plasma transparente, sino parte de la sangre, los glóbulos quizá hemolizados se colaban y por eso era como sangre. No era sangre, pero era como sangre, ¿verdad? Sí. Entonces, y yo les pongo ese ejemplo porque yo lo he vivido, yo lo he visto, ¿verdad? Cómo a través de la piel sale, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces, aquí tenemos esa explicación, ¿verdad? De lo que nos dice aquí el evangelista Lucas, que era médico, ¿verdad? Y que interpretaba esos problemas desde su punto de vista, por eso dice como sangre, ¿verdad? Y quizá lo había visto en algún otro caso, no igual, pero parecido. Y dice que cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Y aquí Lucas es muy especial. Les digo que Lucas es el más tierno de todos los evangelistas, a causa de la tristeza. O sea, no por flojos,
no por desinteresados, sino por la tristeza de lo que Jesús les había dicho que iba a ser sacrificado. Pero yo les voy a decir otra cosa, que ya lo vimos en la Escritura mucho tiempo antes, en el tiempo de Abraham, cuando Abraham pone aquel sacrificio que Dios le ordena para hacer pacto con él, que le dice, parte los animales por mitades y ofrécelo en sacrificio. Y dice que una llama se paseaba en medio, que era la presencia de Dios, en medio de los animales partidos a la mitad, excepto las aves, ¿verdad? Y que Abraham estuvo todo el día espantando a las aves de rapiña que querían bajar, pero cuando llegó la noche, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Que un gran sueño, un pesado sueño cayó sobre él y un temor tremendo sobre él. ¿Qué es esta experiencia? Es la experiencia de las tinieblas, de lo contrario a Dios, que pesa y nos trata de vencer. Es ese sueño terrible. Pues eso estaba pasando con los discípulos. Y yo se los hago notar, porque muchos comentaristas dicen, ¡qué desobedientes los discípulos! ¡Qué desobedientes! Tanto que les pidió Jesús que se mantuvieran despiertos orando y se durmieron. Pero no era voluntario dormirse. Era la pesadez del momento y del ambiente, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con juzgar a los demás, porque la experiencia que otro puede estar pasando, puede que nosotros nunca la hayamos pasado y que no sepamos en qué condiciones emocionales y espirituales está, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una gran lección, ¿verdad? Que para tratar esto de que los encontró durmiendo y que Lucas nos dice que es a causa de la tristeza. Y les dijo Jesús, ¿por qué dormís? Levantaos, llorad para que no entréis en tentación. O sea, no duerman, que no les gane las tinieblas. Oren porque la tentación está muy cerca de ustedes, ¿verdad? Y sigue puntualizando Jesús, oren por ustedes mismos. Muy bien, vamos a seguir adelante con la lectura, versículo 47. Nosotros vemos que casi en el momento en que Jesús está acabando de hablar con los discípulos, después de que bajó de orar, se presenta esa turba que viene a prenderlo, ¿verdad? Y dice que el que iba delante era Judas, uno de los 12. Y nos hace la explicación que era uno de los 12 porque Judas era un nombre bastante común y podíamos pensar que se tratara de otra persona, ¿verdad? Pero no, era uno de los discípulos. Y entonces se acercó a Jesús para besarle. Y nosotros vamos a considerar esto. ¿Ustedes han visto una noche en el campo? Está todo bien oscuro. Y si es una noche en que no hay luna, está más oscuro, no te ves ni las manos, ¿verdad? A veces hay luna y se ve bien, o el brillo de las estrellas, pero hay noches que son oscurísimas. Y luego en un monte donde hay muchos olivos y que los árboles son copudos, imagínense lo oscuro que estaba. Entonces, primero, no podían llegar, aquella turba no podía llegar allá sin un guía, porque el monte es muy grande, saber dónde eran los lugares favoritos de Jesús era muy difícil, tenían que tener un guía. Entonces, ni sabían
a dónde ir, ni la hora oportuna ni el lugar oportuno. Los tuvo que guiar Judas a la hora oportuna que sabía que se retiraba Jesús, al lugar oportuno donde sabía que le gustaba a él permanecer, ¿verdad? O donde le gustaba ir a orar. Y también cómo iban a reconocerlo en medio de los 12, ¿verdad? Era muy difícil y oscuro. Entonces Judas se acerca y abraza a Jesús y lo besa. Por los otros evangelios sabemos que efusivamente, a que no quede duda de quién es, ¿verdad? Para indicarles quién de aquel grupito que estaba ahí entre lo oscuro era Jesús. Por eso Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre, ¿verdad? Qué terrible que lo que es una señal de afecto, de aprecio, de amor, sea utilizada para una traición, ¿verdad? Para un mal, ¿verdad? Pero así sucede. Y viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, o sea, era inminente que lo iban a pescar a Jesús. Entonces le dicen, Señor, ¿heriremos a espada? O sea, ¿nos defendemos? ¿Los atacamos? Y antes de que Jesús pueda decir nada, el intrépido Pedro, aquí no dice que es Pedro, pero el intrépido Pedro se avienta y ataca al siervo del sumo sacerdote, a uno de los siervos, y le corta la oreja derecha. Como siempre, impetuoso, ¿verdad? Impetuoso, sin pensar las cosas, y antes de que oiga lo que Jesús tiene que decir, él se avienta. Vamos a seguir con la lectura del versículo 51. Entonces, fíjese, Jesús respondió a ese ataque de Pedro y dijo, basta ya, dejad. O sea, no es por ahí, no es por ahí, no es con el uso de armas. Esto tiene que suceder. Ya les había dicho, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Así que basta, ¿verdad? Y dejad. Y entonces dice que aquel que me imagino yo que le estaba colgando del pellejito la oreja donde se la cortó Pedro, se la tocó y se la volvió a sanar, se la sanó, ¿verdad? Le curó la oreja. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. O sea, ¿a quién buscaban? ¿A quién buscaban? ¿A un ladrón? ¿A una persona violenta? ¿A un malhechor? ¿Por qué salieron armados para prenderme? ¿Verdad? Y les da la razón de su pregunta. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, o sea, todos los días estuve ahí con ustedes en el templo, no extendiste las manos contra mí. O sea, no se atrevieron a prenderlo. Ya sabemos que tenían muchas ganas de hacerlo, pero ni encontraban la razón y tenían miedo del pueblo que se les echara encima. Entonces, por eso no lo hacían. Pero ahora, escondidas en la noche, donde no tuvieran testigos, estaban aprovechando, ¿verdad? Y usando armas que no había necesidad de usarlas, ¿verdad? Entonces, y dice, ¿por qué lo están haciendo? Porque esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea, este es el momento de las fuerzas negativas, de las fuerzas oscuras, de las fuerzas contra Dios. Les está diciendo de quién son ellos hijos, como les había dicho antes. Vosotros sois hijos de su padre, el diablo.
¿verdad? Este es el momento del poder de las tinieblas. Entonces están haciendo su labor las tinieblas. Bien, seguimos adelante con el versículo 54. Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, cómo prendieron a Jesús y lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Cuando prenden a Jesús por los otros evangelios, sabemos que todos los discípulos se dispersaron. Cuando Jesús dijo, no se defiendan, basta, entonces dijeron, pues no tenemos manera de protegernos. Y huyeron, prendieron a Jesús y todos huyeron. ¿Y qué otro detalle sabemos por los otros evangelios, sobre todo el de Marcos? Que el pequeñín de la casa, Juan Marcos, huyó, ¿qué? Desnudo, porque se le perdió la sábana en la que iba envuelto, ¿verdad? Y él mismo lo cuenta, no pone su nombre, pero él lo cuenta en el evangelio de Marcos, ¿verdad? Entonces vemos que huyeron, ¿verdad? Y Pedro, de todas maneras, en su anhelo de estar con Jesús, iba detrás, pero lejecitos, ¿verdad? Lejecitos, donde no corriera peligro, donde no lo vieran, donde no se percataran de que él iba detrás. Y luego, los que lo prendieron, encendieron un fuego en medio del patio de la casa del sumo sacerdote, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que pensar en algo. El sumo sacerdote de la época era Caifás, y Caifás era yerno de Anás, y Anás había sido sumo sacerdote antes, y le había dejado el lugar al yerno, ¿verdad? Generalmente pasaba de padres a hijos, pero en la época de Jesús el puesto de sumo sacerdote se vendía al mejor postor. Se pagaba a los romanos para que les dejaran el puesto. Así que el que tenía más dinero era el que era sumo sacerdote. Eran sacerdotes que no estaban, podemos decir, investidos de Dios porque no seguían las reglas de Dios. Y aunque Caifás era el sumo sacerdote en el momento, la autoridad detrás del trono, como dice el dicho, era Anás. Entonces por eso vemos en los evangelios que Jesús es llevado primero delante de Anás. Y probablemente vivían en la misma construcción, o sea que era un terreno como las casas coloniales, ¿se acuerdan? Que es un patio rodeado de habitaciones, y ahí vivían ambos, Anás y Caifás, porque lo llevan con mucha facilidad de uno al otro, ¿verdad? Entonces lo llevaron, aquí en este momento no nos dice delante de quién, nada más delante del sumo sacerdote, y que en medio del patio los guardias y el personal del sumo sacerdote habían encendido un fuego. ¿Qué nos indica esto? Que hacía mucho frío, porque recuerden que el clima de Judea es calor intenso de día y frío tremendo de noche, porque es clima desértico, ¿verdad? Entonces se encendieron un fuego y se sentaron alrededor del fuego, y Pedro se sentó también entre ellos. Venía detrás, y ya que vio que todo se apaciguó y que se sentaron, vino y también se sentó de ahí cerquita del fuego. ¿Por qué? Pues porque tenía mucho frío. Pero ¿qué era lo malo de estar ahí? Estaba en medio de los enemigos del Señor, era junto con los enemigos del Señor. Entonces el peligro de caer no era mayor. Si hubiera estado solo, hubiera estado más protegido que ahí en medio de los enemigos. Ahí estaba el peligro de caer, ¿verdad? Y cae Pedro redondito, ¿verdad? Una criada, fíjense, una criada lo ve
Y entonces, ¿qué le dice? Este también estaba con él, una criada. ¿Y qué dice él? Mujer, yo no lo conozco, ¿verdad? O sea, la protección, pues estaba en medio de enemigos. Yo no lo conozco. O sea, la reacción instintiva de protección. Muy bien, seguimos adelante, versículo 58. Dice, lo que era de esperarse, ¿verdad? Viene otro y dice, tú también eres de ellos. Y Pedro dice, no, no soy. Segunda vez que niega al Señor. Y luego, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, este estaba con él porque es Galileo. O sea, ¿qué hace un Galileo aquí en medio de puros judíos? ¿Verdad? Porque aquí los intereses, había muchos visitantes en Jerusalén, muchos, pero todos iban a sus casas a reposo, y sabemos que después de las 6 de la tarde todos se reunían en sus casas para la oración y para la cena y para las cosas importantes de la cultura judía. Entonces los que estaban ahí no podían ser más que judíos y que tenían un interés en lo que estaba sucediendo, en prender a Jesús. Entonces, ¿qué hacía aquel Galileo ahí en medio? Y recuerden que los galileos eran muy fáciles de reconocer. Uno, porque su pinta era diferente y porque hablaban diferente. Es como un norteño que va al DF, o uno del DF que viene aquí, o uno de Yucatán que viene y está entre nosotros. ¿No lo reconocemos de inmediato? Bueno, así reconocían a los galileos, ¿verdad? Inmediatamente, ¿verdad? Ahora, la manera de cómo nos vestimos y todo es diferente. Cuando vienen los capitalinos, los notamos porque vienen de mucho saco, ¿no se fijan? Que el saco, porque es parte de la cultura de las capitales. En todas las capitales la gente siempre anda de saco y corbata, siempre, ¿verdad? En la provincia no, somos diferentes. Y si vamos a Yucatán, pues más diferente, porque allá andan en guayabera todo el tiempo, ¿verdad? Entonces se nota luego que somos de distinta parte. Y así le notaron a Pedro, ¿verdad? Vamos a seguir con el versículo 60. Aquí cómo Pedro vuelve a negar al Señor por tercera vez, ¿verdad? Y dice que mientras él estaba hablando, entonces cantó el gallo. Y algo muy interesante, dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. O sea, allí donde estaba Jesús con los guardias, se voltea hacia donde está el conjunto de los guardias y la lumbre, y ve a Pedro, como diciéndole, ¿ves lo que te dije? Que me ibas a negar, pero también te dije que iba a orar por ti para que tu fe permanezca. O sea, eso había en la mirada de Jesús. ¿Ves? O sea, había misericordia, a pesar de lo que estaba sucediendo, le estaba recordando a Pedro lo que le había dicho. Entonces Pedro se da cuenta de todo lo que había estado haciendo, toma conciencia y entonces sale, que era lo que debía de haber hecho, no haberse mezclado con los enemigos. Salió afuera y lloró, dice, amargamente. ¿Por qué? Porque toda mi intención era estar con él y a ver qué podía hacer. Hice todo lo contrario.
¿verdad? ¿Por qué? Confió en que él podía salir adelante y no. No solos no podemos, ¿verdad? Entonces lloró. Hermana, yo creo que, así poniéndome en el lugar de Pedro, yo creo que aquella mirada del Señor fue lo que más le pesó a Pedro. Por eso lo conectó con ese sentimiento de profunda tristeza y de llorar amargamente. Sí, amargamente, yo me ¿verdad? imagino que esa mirada debe haber sido tremenda del Señor. Sí. Lo impactó la manera de verlo de Jesús, ¿verdad? Muy bien, seguimos con la lectura del versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. O sea, no nada más lo habían prendido y lo tenían ahí esperando que apareciera el sumo sacerdote y que diera su dictamen, sino que estaban aprovechándose del reo, ¿verdad? Injuriándolo, burlándose y golpeándolo. Y no nada más lo golpeaban de manera que él pudiera, pues como luego dicen, sacar el cuerpo y esquivar el golpe, sino le vendaron los ojos, que es todavía mayor, ¿qué les diré?, cobardía. Y le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Estaban burlándose de él. Bueno, pues si eres un profeta, si todo sabes, a ver, ¿quién te golpeó? O sea, tratando de ponerlo a prueba, pero una prueba muy burda, ¿verdad? Y él no iba a defenderse, no iba a abrir la boca, no iba a hacer nada, porque había que, como dijo antes, tenían que cumplirse las cosas que estaban escritas, ¿verdad? Entonces, ¿quién profetiza? Le decían, ¿quién te golpeó? Y le decían otras muchas cosas injuriándole. O sea que se dieron gusto ofendiéndole, burlándose, rebajándolo como persona. Seguimos con el versículo 66. Entonces dice, cuando ya fue de día, o sea, todo esto que estuvimos comentando fue durante la noche. Prendieron a Jesús en la noche en el huerto, lo trajeron hasta Jerusalén, lo llevaron hasta la casa del sumo sacerdote y todo eso de golpearlo y injuriarlo fue durante la noche. Entonces cuando amanece, cuando ya es de día, se juntan las autoridades, los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Y entonces le traen ante el concilio, o sea, ante la asamblea, ante el Sanedrín, como se llamaba el concilio. Y entonces, ¿qué era lo que le preguntaban? ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y aquí vemos que está ya puesto en el lenguaje de Lucas, que es el griego. ¿Por qué? Porque si hubiera sido en el lenguaje de los judíos, hubiera dicho el Mesías, ¿verdad? El Mesías para los judíos, pero como Lucas está escribiendo para griegos, entonces el Cristo. Y recuerden lo que ya hemos dicho varias veces, que la palabra es la misma. Mesías es en hebreo, ¿verdad? Mesías. Cristo es en griego y ungido es en español, pero es la misma palabra. La misma palabra en 3 idiomas diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. O sea, tú vienes mostrando que eres el Mesías profetizado
por todo el Antiguo Testamento. A ver, aquí delante de nosotros, dinos si es cierto, a ver. Y él les dijo, si os lo dijere, no creeréis. O sea, ¿qué caso tiene que les diga las cosas? Si ustedes me tienen aquí precisamente porque no creen lo que he dicho, lo que he enseñado, lo que he hecho, no lo toman en cuenta. Pero pruebas había dado infinidad de quién era, pero ellos no querían creer, ¿verdad? Entonces, ¿para qué les digo si no creeréis? Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. O sea, ustedes están dispuestos a tenerme aquí preso y ejecutarme. Si yo les pregunto por qué me tienen preso, no me van a responder. Y tampoco me van a soltar porque no están buscando justicia, sino precisamente injusticia, acabar conmigo. No les interesa lo demás. Es lo que Jesús les está diciendo, ¿verdad? Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. O sea, este es el momento en que el Hijo del Hombre, como Él se llama a sí mismo, va a ocupar el lugar que le corresponde. ¿Y por qué a la diestra de Dios? Porque la derecha siempre es el lugar de honor. Cuando se sentaban a la mesa, el invitado a sentarse a la derecha del dueño de la casa era el invitado de honor. Y el segundo, en honor, era el que se sentaba a su izquierda. Pero siempre la derecha es el lugar de honor. Por eso Jesús dice que se va a sentar en el lugar de honor junto al Padre. Es lo que les está diciendo, ¿verdad? Desde esta misma hora. O sea, yo estoy cumpliendo la misión que Dios me dio y entonces mi lugar está ya a su derecha. Muy bien. Vamos a seguir con el versículo 70, por favor. Aquí en este pasaje, cuando Jesús dice que va desde esa misma hora, va a estar a la diestra de Dios, ¿verdad? A la diestra del poder de Dios, todos le dijeron luego, ¿tú eres el Hijo de Dios? O sea, le preguntan, quieren que Él les responda. ¿Y qué les dice Él? Vosotros decís que lo soy. O sea, con su propia boca ustedes sin querer lo están diciendo, lo están asegurando, ¿verdad? Al preguntarle están aceptando que esa posibilidad, vosotros lo decís que lo sois. Y entonces con estas palabras de Jesús ellos dicen, ¿qué más testimonio necesitamos? O sea, para ellos la blasfemia estaba hecha. Decir que era Él Hijo de Dios era la blasfemia máxima porque no aceptaban que un humano se presentara como Hijo de Dios, ¿verdad? Que se igualara a Dios. Entonces ya no necesitaban más pruebas, ya no necesitaban más testigos que lo acusaran. Con lo dicho de su boca estaban listos para condenarlo, ¿verdad? O sea, la asamblea ya había dictado su veredicto en estos momentos, ¿verdad? Por eso dice, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca, ¿verdad? Que se proclamaba Hijo de Dios. Pues vamos a dar gracias a Dios porque terminamos este capítulo 22